en edad, no en generación. Ya tengo unos cuantos milenios de años, por eso andaba perdido en las redes. No me encontraba ni yo mismo, ¿sí? Pero ya estamos pues, aquí. Vamos a meditar un poco sobre la palabra, ¿sí? Algunos están poniendo la atención en el momento de que estamos atravesando por ahorita, pero como les decía yo a mis alumnos en Cuba, no me preocupa que no tengan, sino me preocupa cuando tengan. No me preocupa tanto la pandemia porque tenemos seguridad en Cristo, sino qué va a pasar cuando pase esta pandemia. ¿Qué va a suceder con la iglesia? ¿La iglesia va a salir igual o va a salir diferente? Yo creo que Dios tiene un propósito para la iglesia en este tiempo, en este momento, y tenemos que saberlo aprovechar. Dicen por ahí que hay oportunidades que vienen una vez en la vida y si no se aprovechan, ya no vuelven a regresar. Yo creo que la iglesia tiene que aprovechar esta oportunidad, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 36. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Podemos ver la vida de Jesús en dos momentos. ¿Sí? Un momento largo de 30 años, en donde Jesús está escondido, voy a usar el término escondido, ¿sí? Y un lapso de 3 años, donde podemos decir que Jesús sale al público. En ese lapso de 30 años, Jesús estuvo, voy a usar el término escondido, en la carpintería. Jesús, un judío más, tal vez, un hombre común y corriente, quizá, ¿sí? Pero como dice César Vidal en su libro, no era más que un rabino. Jesús, un carpintero más como otros carpinteros, no como dice Josh McDowell, Jesús más que un carpintero, ¿sí? Sabemos que ese fue el ropaje que Jesús quiso tomar, que Dios le dio a Jesús para hacer su aparición entre nosotros. Un ropaje, como dice Filipenses capítulo 2, se hizo hombre. Y como hombre era un hombre, se veía un hombre común y corriente como cualquier otro de los demás, ¿sí? Pero quiero tomar una lectura de uno de los libros que me ha agradado mucho sobre la vida de Jesús, ¿sí? Este se llama Romance Divino y dice en la segunda etapa donde Jesús va a entrar en acción en su ministerio. Dice, el muchacho asomó la cabeza por la puerta medio abierta y miró al sudoroso hombre de aspecto joven, ocupando en arreglar un mueble roto. ¿Has oído al profeta del desierto?, le preguntó. No, contestó afablemente el joven carpintero. Últimamente he estado bastante ocupado aquí. Como sabes, ahora estoy trabajando solo. Sí, lo sé. Y todos extrañamos mucho a José, contestó en tono suave y triste el muchacho. Bueno, como quiera, voy para escuchar al profeta del desierto. ¿Tú no vas a ir? Sí, respondió el carpintero, poniendo a un lado su trabajo terminado. Es tiempo ya de que visite a ese profeta por causa que ha causado tanto revuelto por ahí. Quizá nos encontremos allí, dijo el jovencito. La puerta comenzó a cerrarse, pero de pronto se abrió de nuevo y volvió a aparecer la cabeza del muchacho. ¿Ese profeta no es tu hermano o algo así? Es mi primo, respondió él. Oh, debes estar muy orgulloso, fue la reverente reacción del muchacho. Sí, dijo el carpintero, muy orgulloso. La puerta se cerró. Entonces desapareció el joven carpintero, miró alrededor del taller y luego, hacia adelante, guardó el mazo, la sierra y sus otras herramientas. Poniendo ambas manos en el banco de trabajo, se inclinó hacia adelante y bajó la cabeza. En otro tiempo
se dijo, yo tenía dentro de mí un fuego de amor de un Dios joven. Ahora se ha juntado ese amor, la pasión del amor de un hombre joven. Este amor, mi querida tierra, me lleva ahora a tu salvación. Bueno, Juan, es hora de que nos encontremos. Estoy seguro de que hoy hay alguien que desea que se presente. Muy bien, Jesús deja la carpintería y va al encuentro de su segunda etapa, pero ahora su segunda etapa no iba a ser solamente como hombre, sino que iba a ser Dios hombre, al grado, al grado de que Jesús está oculto 30 años, ¿sí? Y cuando sale a luz ese Jesús, ese Dios hombre, sorprende a todos. Dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando le dijeron que Jesús, el profeta de Nazaret, hay muchas interrogantes en la cabeza de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? O cuando los discípulos en la barca, cuando se estaba negando por la lluvia y la tormenta, y Jesús reprende al mar y el viento le obedece, se preguntan ellos, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Sorprendidos totalmente con la nueva, voy a usar el término, con la nueva personalidad que Jesús estaba manifestando ahora. O en el capítulo 6 de Marcos, perdón, cuando llega a su tierra, a Nazaret, los habitantes de ahí lo conocían como el hijo de María, lo conocían como el carpintero, conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas y se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué, perdón? ¿De dónde tiene estas cosas? Y esta sabiduría que le es dada y estos milagros que por su mano son hechos. No entendían ellos, ¿sí? Porque para ellos Jesús era un judío más, pero no sabían que Jesús ya había salido del incógnito. Jesús ya había salido de la oscuridad y ahora resplandecía su gloria. Bueno, Jesús sale de la oscuridad, así como Elías salió de su encierro de 3 años. ¿Qué va a hacer la iglesia o qué vamos a hacer después de este encierro? Porque ahorita tenemos tiempo para leer la Biblia, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para el culto familiar. Ahorita tal vez quisiéramos abrazarnos, quisiéramos saludarnos como lo hacemos siempre, pero la razón ahí está en las calles. Pero, ¿qué va a hacer la iglesia después de esto? Y esa es nuestra interrogante. ¿Vamos a volver a encerrarnos una vez más como iglesia? No estoy diciendo que no vayamos al culto, no estoy diciendo que no tengamos comunión, no, sino que vamos a encerrar toda nuestra vida espiritual, toda nuestra fuerza espiritual solamente en el templo. ¿O hay algo más que Dios quiere enseñarnos a través de esta situación que estamos, no el mundo, todos, porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguiremos igual? La iglesia debe salir de este confinamiento como salió Jesús para ver a la gente. Porque la cita que leíamos dice que Jesús vio a la gente y tuvo compasión de ella. Eran como ovejas que no tenían pastor. Salir y ver a la gente de esa manera, con esa compasión con la que Jesús vio a la gente, ¿sí? Esto traería, la verdad, unos resultados fenomenales para la vida de la iglesia. Tal vez muchos los ven, son pecadores. Tal vez otros los ven, no, es que son ateos. Tal vez son herejes, son esto, son lo otro. Pero para Dios, ¿cómo ve Dios a la gente? ¿Cómo debe de ver la gente, la iglesia a esa gente? Yo creo que tenemos que ver a la gente como Dios la ve.
porque Dios quiere manifestarse ahora a través de la iglesia, ¿sí? César Vidal, en su libro Herencia del Cristianismo, habla sobre los momentos también de crisis que pasó la iglesia, momentos también de pandemias para sus tiempos, ¿sí? Pero dice que en esas crisis la iglesia mostró su mejor cara, la cara que Jesús muestra cuando ve a la gente. Vemos a los cristianos con compasión para con la gente. Vemos a los cristianos, ¿sí?, ayudando a la gente. ¿Qué es en sí compasión? Es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor. Eso es compasión. Ahora, a esa definición de compasión nada más añádale y ofrecer ayuda. Bueno, ya estás teniendo compasión y misericordia, porque esa fue la manera en que Dios nos vio a nosotros, con compasión y con misericordia. Y nos ayudó porque éramos incapaces de salvarnos nosotros mismos. Y en esa incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, Dios, ¿sí?, envía a su Hijo. Y Él es el que tiene la capacidad, por eso Él es el Salvador de nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que ofrecer al mundo una respuesta. Tenemos que ofrecer al mundo la opción, no una opción más entre las opciones, sino, como dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el único camino, Él es la única vida verdadera. Entonces, la iglesia tiene que mostrar hoy en día esa opción. Ese es el trabajo que tenemos, mostrar la única opción que el mundo tiene para sentir verdaderamente paz. Hoy la gente está recluida, pero no tiene paz. Hoy la gente está recluida y tiene tal vez el refrigerador lleno porque se compró una gran despensa para pasar esto, pero no tiene paz, no tiene seguridad. La iglesia tal vez no tiene nada, pero tiene seguridad y tiene paz. Pero para tener esta paz, para tener esta visión que Jesús tiene y que Dios tiene también para con la gente, tenemos que hacer lo que Jesús. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, dice, viendo la multitud, subió al monte. Y subir al monte es estar en la perspectiva de Dios. Subir al monte es ver las cosas como Dios las ve y ver desde donde Dios ve. Entonces tenemos que subir al monte y en esa comunión en el monte con Dios, Dios nos va a mostrar la condición de la gente. Entonces yo creo que ese es un motivo, o sea, muchos dicen, es castigo de Dios. No, veámoslo como un momento para la iglesia, ¿sí? Para subir al monte, un momento para la iglesia para estar en la perspectiva de Dios y con esa perspectiva de Dios poder ver a la gente con compasión. Porque si no vemos a la gente con compasión, nuestra boca no se va a abrir con un mensaje. Nuestra boca no se va a abrir con compasión. Nuestras manos no se van a extender para mostrar misericordia. Cuando la gente se acercaba a Jesús, Jesús tenía compasión de la gente, al grado que dejaba que la gente le tocara. Dice la Escritura que cuando todos le tocaban, todos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Por qué? Porque lo tocaban, porque Jesús tenía una mirada de compasión para la gente, porque Jesús estaba en la perspectiva de Dios. La iglesia debe de vivir en esa perspectiva de Dios y debe de andar en esa perspectiva de Dios para poder alcanzar a la gente. La gente, la gente hoy día tiene miedo. La gente hoy día tiembla tan solo de pensar en este virus. Pero cristiano, nuestra vida está segura en Cristo Jesús.
Y en esa seguridad necesitamos andar. Y en esa seguridad necesitamos nosotros mostrar a la gente también nuestra seguridad. No es salir a la calle descuidadamente. No, 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 no. Es cuando esto termine, la gente debe de saber que hay algo, que algo pasó en la vida de la iglesia. Algo pasó en ese momento de confinamiento. Algo sucedió. En ese momento de subir al monte y subir a la presencia de Dios, algo pasó. Jesús subió a la presencia de Dios, subió al monte y le dijo a sus discípulos, vamos a orar. Y algo pasó allá cuando estaban orando. Dice la Biblia que se transfiguró y su rostro resplandeció. Y no, hoy, después de que pase esto, la iglesia debe de resplandecer verdaderamente. La iglesia debe de hacer su papel. Que se va a quejar la gente, va a perseguir a la iglesia, no importa, la iglesia tiene que hacer ese papel. Y ese papel siempre lo ha hecho, de ser esa luz resplandeciente en medio de un mundo en tinieblas y de oscuridad. La iglesia tiene la luz. No podemos quedarnos y no nos vamos a quedar toda la vida encerrados. Por eso no podemos volver a nuestra vida solamente rutinaria de cultos. No, tenemos que volver para brillar en el mundo. Tenemos que volver para brillar en medio de las tinieblas. Jesús brilló, Él era la luz, dice el Evangelio según San Juan, y la luz vino a este mundo, y la luz brilló y resplandeció. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Pero eso no quiere decir que la luz no estaba ahí, ahí siguió la luz, y ahí está la luz. Bueno, la iglesia debe de ser esa luz. No debemos de poner nuestra luz debajo de la mesa. O sea, que no, con esto digo, no podemos volver una vez más a encerrar nuestra vida espiritual nada más en la iglesia. No podemos volver a encerrar nuestra fuerza espiritual nada más en el templo. No, tenemos que brillar. Jesús estuvo en los caminos, Jesús estuvo en las aldeas, Jesús estuvo en los funerales, Jesús estuvo en las fiestas, Jesús estaba ahí y su luz resplandecía. Bueno, pues es el momento entonces también de que nuestra luz como iglesia debe de resplandecer en este momento a este mundo en tinieblas, porque tal vez vendrán otras pandemias. Recuerden, ya pasamos la de hace 10 años, ¿sí? El H1N1, y después vino el ébola, ahora viene este COVID-19. Entonces, tal vez podrán venir otros, pero cada uno que venga tiene que fortalecer a la vida espiritual de la iglesia, la vida en comunión de la iglesia. Miren, cuando volvamos al templo, cuando volvamos a nuestras actividades, sea para tener comunión y ser fortalecidos, no para ver que ahí gira nuestra vida nada más. Nuestra vida no puede girar alrededor de eso. Nuestra vida espiritual no puede encerrarse en cuatro paredes. Nuestra vida espiritual debe de trascender esas cuatro paredes. Por eso, a mí como pastor lo que me inquieta no es este momento. No, porque en este momento la iglesia tiene paz. En este momento la iglesia tiene seguridad. A mí lo que me inquieta es qué va a suceder después de esto. La iglesia se conformará no en doctrina, nuestra doctrina sigue siendo la misma, ¿sí? Nuestra fe sigue siendo la misma, pero tenemos que conformarnos al cambio que el mundo está demandando también de nosotros. Y este cambio lo estamos viendo y lo estoy experimentando, ¿sí? O sea, para mí, transmitirles esto a través de esto, después de 30 años de estar siempre frente a un púlpito, cada 8 días frente a un púlpito, después de 30 y tantos años, ahora tener que verlos a través de esto, ¿sí? Para mí es un cambio.
¿sí? Por eso les digo, es que yo no soy millennial, soy millennial en años, pero no en generación, ¿sí? Pero tenemos que volver a, voy a usar un término, a reconstruirnos como iglesia para adoptar el ropaje que se nos está pidiendo para este tiempo. Entonces, ese es el reto para nosotros ahorita. Yo sé que para unos el reto es estar en casa. Ese es el reto para uno. Pero para nosotros el reto viene después de esto. Si vamos a seguir con el mismo ropaje de antes o vamos a salir al encuentro del ciego, del cojo, del desvalido, de aquel que está muriendo espiritualmente. Ese es nuestro verdadero reto como iglesia del siglo XXI. Retos, retos que tenemos que enfrentar, pero los tenemos que enfrentar con esa visión y con esa pasión del joven carpintero. Sí. Subir a la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, tomar esa autoridad, porque dice que Jesús estuvo en la presencia de Dios y tomó autoridad y habló con autoridad. ¿Qué autoridad tiene este? Decían los fariseos. ¿Sí? ¿De dónde viene tu autoridad? Le preguntan los fariseos a Jesús, porque sabían que Jesús tenía autoridad y esa autoridad le fue dada por el Padre. Iglesia, tienes autoridad y esa autoridad no te la da el gobierno, esa autoridad no te la da la gente, esa autoridad te la ha dado Dios, iglesia, y te la ha dado para que la utilices de acuerdo al plan y al propósito que Dios ha establecido para este tiempo. Están los retos y se van a seguir los retos. Mientras estemos aquí como iglesia, vamos a estar siendo retados. Ya lo decía Abraham en la clase dominical y también en algunas ocasiones, el mundo en estos 20 años ha cambiado más que 20 siglos. Ha cambiado rotundamente. O sea, por eso la iglesia no puede quedarse como está. La iglesia también tiene que ir de acuerdo a ese cambio. Pero ese cambio va a producirse cuando estemos en la presencia de Dios. Los cambios no agarran desapercibido a Dios, a la iglesia tal vez sí, porque la iglesia tiene que ir de acuerdo a los cambios. Y es el momento en que Dios está exigiendo una iglesia para esto. Ya dejemos atrás la iglesia de los años, es que luego volvemos al año 1900 cuando surge el bautismo en el Espíritu Santo en Occidente, en Estados Unidos, y volvemos a las grandes campañas que se hicieron. Dios quiere que volteemos hacia adelante ahora, que no estemos con el retrovisor nada más. Yo se los he dicho, si vas viendo nada más en el retrovisor vas a chocar. Tienes que ver hacia adelante y tienes que esquivar los escollos. O sea, tenemos que ver hacia adelante como Dios está viendo hacia adelante. La iglesia no puede quedarse atrás en todo esto. Tenemos que salir transformados de esto. Tenemos que salir con un cambio de esto. Tenemos que salir como Jesús en el monte, resplandeciendo con la gloria de Dios. Porque si no sucede eso en este confinamiento en el cual estamos, dirigir los del juego de la oca, prueba no supera. La iglesia entonces no superó la prueba. Y va a tener que pasar otra prueba para superar. Es mejor que superemos esta prueba, la superemos en este momento, a que tengamos que pasar por otra prueba. Imagínense, hay muchos escatólogos ahí ya en FES y todo, ¿sí? Diciendo que es la tribulación, pero la verdad todavía no, todavía no. Pero debemos de preguntarnos, ¿qué vamos a hacer si verdaderamente más adelante se desata? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Y si seguimos teniendo el mismo patrón. Por eso tenemos que reconstruirnos como iglesia. Tenemos
lo está poniendo. Y ese es el reto. Ese es el reto, iglesia. ¿Sí? Ser transformados cada día de gloria en gloria hasta su misma imagen, como dice el apóstol Pablo en Corintios. Ir, como dice el salmista, ir de gloria en gloria y ver a Dios en Sión. Ese es el propósito de la iglesia, y para eso estamos en este momento. Jesús dijo, para este momento he llegado. Y para ese momento había llegado Él. Y para ese momento hemos llegado nosotros, para mostrar una versión diferente. Una versión diferente ahora de lo que es la iglesia. Muchos piensan que somos un encierro nada más. No, no, no somos encierro. Somos libertad. Libertad en Cristo. Muchos no pensaron, y hablo por muchos de mi generación y mucha gente que conozco, no pensaron transmitir su predicación de otra manera más que frente al púlpito, y hoy lo estamos haciendo. Eso habla de que tenemos que cambiar. Y la verdad, esta es mi exhortación en esta tarde. Busquemos ese cambio, pero de acuerdo al plan y al propósito de Dios. No solamente como el mundo lo está mostrando, sino como Dios quiere que la iglesia se presente delante del mundo. Termino con el ejemplo del profeta Elías. El profeta Elías, Dios le dice, Elías, escóndete. Escóndete y yo te voy a alimentar. Y lo empezó a alimentar. Después se acaba eso se acaba el alimento y todo y el agua en el arroyo de Kerit. Le dice, Elías, ahora ve a la casa de una viuda pobre. No lo mandó a un hotel de 5 estrellas. No lo mandó a un palacio. Lo mandó a una casa pobre, en donde esa mujer solamente tenía para comer lo necesario. Y ahí Elías se recluye. Ahí Elías se aguarda el momento en que Dios lo vuelva a llamar una vez más. Y cuando sale la voz de Dios para Elías y le dice, ahora sí, Elías, preséntate delante de Acab, Elías se presenta delante de Acab. Y cuando se presenta delante de Acab, sucede lo que sabemos, el milagro. De quién se va. Pero Elías salió fortalecido. Elías salió con una visión. Que así salga la iglesia de este confinamiento, con una nueva visión y una nueva pasión. No para encerrarnos. No para encerrarnos. Con eso no estoy diciendo ya no vayan a los cultos. No, no, no. Tenemos que vivir en comunión también. Y necesitamos la comunión. Pero sí estoy diciendo que no pensemos que toda nuestra vida espiritual depende de eso. Por eso está también la casa. Y Dios nos está demostrando que ahí es donde empieza el avivamiento, que ahí es donde empieza el despertar para la iglesia, en la casa, en el hogar. ¿Se dan cuenta de que no empezó en la iglesia? ¿Se dan cuenta de que no es en la reunión dominical? ¿Se dan cuenta de que es en esa quietud y en esa comunión como familia donde empieza el mover y el avivamiento de Dios para la iglesia? Entonces la iglesia necesita salir avivada, necesita salir en ese despertar. Y entonces sí, veremos la gloria de Dios y veremos la manifestación del Espíritu de Dios. Pero es ahí en la casa. Hablo a los varones. Ahora ustedes están llevando la función pastoral a su iglesia, que es su hogar, a su iglesia. Ustedes la están llevando esa función pastoral a través de la vida devocional en el hogar. Entonces, tenemos esa necesidad de cambiar, pero ese cambio no va a empezar en la iglesia. Elías no empezó ante Acab, Elías empezó en la quietud. Elías empezó ahí en esa quietud del hogar de la mujer humilde. Iglesia, empecemos en el hogar
empecemos en el hogar y que del hogar se traspase a la iglesia y de la iglesia al mundo que está esperando esto. Espero que salgamos con una visión diferente. Espero que salgamos revestidos de la presencia del Espíritu Santo. Espero que salgamos llenos de la palabra, porque ahora si no leemos la palabra, la verdad, entonces estamos perdiendo el tiempo. Ahora puedes sentarte con toda calma a leer